Hoy hablamos de adicciones, pero también hablamos de amor propio, de lo que pasa cuando nos desconectamos de nosotros mismos, cuando la vida pierde sentido y buscamos llenar ese vacío como sea. Y también de lo que pasa cuando decidimos sanar poco a poco, con paciencia, con ayuda y con hábitos que nos sostienen de verdad. Hoy tenemos el honor de recibir a Rodrigo Hernández, un joven de 23 años que hace apenas un año celebró su primer aniversario de sobriedad tras una dura recaída. Este episodio es para ti, mamá o papá, que sientes que tu hijo se está apagando y no sabes cómo ayudarlo. Rodrigo nos abrió su corazón y nos enseñó mucho sobre empatía, escucha y acompañar sin juzgar. Dale play, que este episodio puede darte muchas respuestas. Bienvenido, Rodrigo. No, gracias por abrirme el espacio y su casa. Y qué bueno que vamos a poder platicar de algo tan sensible, ¿no? Sí. Y tan importante. Y tan importante. Y tan común. Sí. Para entrar en materia, ¿nos puedes platicar cuándo fue tu primer contacto con el alcohol o las drogas? ¿Y qué tanta influencia tuvo que ver tus amistades? Sí, fíjense que yo empecé desde los 14 años, empecé con un gusto hacia la música. Y todo ese ambiente musical y ese ambiente de ser el centro de atención, pues me hizo llevar a empezar cosas a temprana edad, que fue como el salir a fiestas a temprana edad, tomar alcohol, probar el cigarro, las drogas. Y fue ahí cuando yo decido como que abrir amistades reales para poder entrar a ese ambiente musical, y empecé a crear nuevas amistades. ¿Tú tenías un grupo de música? ¿Tocas algún instrumento? Tocaba. Tenía mis propias canciones y fue ahí cuando empecé a generar esas amistades que me permitían llevar ese estilo de vida, como tomar a temprana edad, fumar, y no lo veían tan mal, porque mis amigos de toda la vida, pues realmente sí lo veían mal. Ok, entonces más bien fuiste como que de tu bolita el que se empezó a salir a este ambiente para crear nuevos amigos, porque los tuyos a lo mejor ya no se te hacían tan cool, ¿no? Sí, justo. Fui yo queriendo escalar hacia otra bolita para permitirme yo como explorar nuevas cosas. Siempre fuiste muy curiosillo, inquieto y así. Siempre fui súper hasta la fecha, pero de chiquito siempre quise como que sí vivir el papel de una persona grande cuando no me tocaba vivirla. O sea, como que siempre quería estar un escalón más. Ok. No se me hacía suficiente. Ok. Aunque parezca un poco contrasentido la pregunta, porque pues a esa edad de los 14 pues no tenemos todavía un juicio maduro, un juicio bien determinado. A esa edad, ¿pudiste tú detectar en algún momento que las cosas ya se te habían salido de control? Sí, yo tuve un abuso sexual. Abusaron de mí sexualmente a los 11 años, alrededor de los 10 años. Entonces era algo que sí me traía, pues, un poco, pues, ¿cómo te lo puedo explicar? Como, no, pues, sí, revuelto, ¿no? Entonces, heridísimo, seguramente también. Sí, muy herido, pero como que revuelto, como que no entendía muchas cosas. Entonces sí, pues no era consciente de lo que estaba haciendo, pero sí sabía que pues había mucho, o sea, que no estaba bien lo que estaba haciendo. O sea, porque hacía cosas con mi familia, mentía, sí, con mis amigos igual, en la escuela me iba muy mal, ¿no? Empecé a tomar, empecé a hacer cosas que pues no iban conmigo. Entonces como que yo sí sabía, pero a la vez lo tapaba con una personalidad falsa que nunca existió. Oye, digo, qué interesante escuchar esta parte porque no la sabía. Gracias por compartirnos y por abrirnos algo tan personal y tan íntimo como un abuso que es fuertísimo. ¿Tú cuando tienes este episodio lo verbalizaste luego o lo bloqueaste, lo trabajaste?
porque luego también creo que vienen muy de la mano las emociones con las adicciones, ¿no? Sí. Y las... Sí, justo vienen, o sea, vienen como que empatadas, es como la raíz de todo, ¿no? Pero yo lo callé, o sea, como que lo puse en mute. No fue algo que asimilé. Tardé 21 años para poderlo sacar y platicarlo como lo platico hoy. Pero en ese momento, pues sí fue como... Porque fue como un tema de aceptación, por lo mismo de las amistades. O sea, fue como, oye, pues para hacer esto, o sea, para que yo te invite a esto, tú tienes que ceder a esto. Entonces, en mi vida siempre ha estado esta parte de, para que tú puedas lograr esto, tienes que ceder a esto. Y así fue mi primer contacto con la droga. Okay. ¿Quieres que tus canciones peguen y quieres cantar bien? Entonces, prueba la cocaína, ¿no? O sea, así fue mi primer contacto. Entonces, pero esa es la raíz de toda de todo mi proceso, yo creo. Ok. ¿Qué rol jugabas en tu casa? En mi casa, yo dentro de mi casa era una vela apagada. O sea, me aislaba, era el hijo que nunca comía en la mesa. Siempre ¿Tienes hermanos? tengo un hermano grande, uno chico y una niña de 15 años. Ok. Entonces, digo, no eres el sándwich, pero más o menos por ahí andas, Más o ¿no? menos, sí. Y pues siempre muy aislado en mi casa, desde chico. Y cuando salía, pues era otro. O sea, me gustaba ser el centro de atención, me gustaba ser el inquieto, el que siempre movía la comida, o sea, hacía reír a la gente, etcétera. Pero llegaba a mi casa y me sentía chiquito. Ya con los años entendí que era el tema de que no estaba diciendo las cosas como eran, ¿no? O sea, no había dicho lo del abuso, no había dicho otras cosas que pasaban dentro de mí. Entonces como que sentía que no era yo dentro de mi casa. ¿Y en algún momento sentías en tu casa que no era permitido expresarte? O sea, de alguna manera viviste como una represión emocional. Sí, ¿O por qué no te sentías en tu casa libre de poder acercarte ahí? sí, o sea, al final creo que hoy en día era una perspectiva mía. Con los años te das cuenta, hablando con tus papás, que no era así la cosa. Pero en ese momento, y por eso yo creo que es muy importante escuchar a los hijos, porque yo en ese momento, pues sí me sentía juzgado por mis papás, o sea, que no me podía expresar al 100%. Me daba mucho miedo mi papá, entonces no sabía qué iban a decir, no sabía cómo iban a reaccionar, y mucho menos cómo acercarme. O sea, era este tema de, pues no lo puedo hablar, entonces me aíslo. ¿Y con tus hermanos? Con mis hermanos, cuando yo era chico, tenía muy poca relación, por lo mismo, porque me aislaba y yo pensaba que yo solo podía contra el mundo. Con el que sí siempre llegué a hablar es con el chico, con mi hermano chico. Pero difícil, porque pues obviamente te guardas cosas, ¿no? Por pena propia. No sabes cómo explicar, ¿no? Claro. Pero pues sí, muy pesada, una infancia muy pesada. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que empezaste hasta que decidiste poner orden en tu vida en cuanto a dejar de tomar o en cuanto a dejar de ingerir drogas? Yo hice un after en todo este ambiente musical. Recuerdo salir de antro un día y hice un after en mi casa y metí personas que no debí meter. Y pues me cacharon a través de las cámaras y fue como, Ro, no puedes estar en la casa, vete con tus abuelos, vete con quien te reciba, pero aquí no puedes estar.
Estabas bien chavito. ¿Cuántos ¿Qué edad? Tenía 19 años. Hace 5 años. Hace 5 años. Y pues fue como, ¿quieres volver a estar en esta casa? Tienes que cumplir un proceso de recuperación, ¿no? Y me lo habían pintado de que dura 28 días. Y yo dije, órale, pues 28 días y ya todo esto se va a olvidar, pues me voy, ¿no? Claro. Y al final Entonces te ofrecieron la ayuda, me ofrecieron la ayuda. pero no lo reconocías. O sea, tú lo hacías más como por, ok, me fleto los 28 días para que me vuelvan a aceptar en mi casa. Más internamente tú, ¿estabas convencido que necesitabas ayuda? No, ¿O cómo te sentías? ¿Cómo era tu visión o tu perspectiva en el control Ya. de tu adicción? Sí, no, la primera vez antes de mi recaída no, siempre fue como por quererme salir con la mía. O sea, hacer lo que mis papás querían que yo hiciera. Y durante toda mi vida lo hacía así. O sea, quieres que me ponga primero el calcetín derecho y luego izquierdo, pues lo hago, porque si no, no puedo estar en tu casa, ¿no? O sea, fue más por ese lado. Pues sí. Luego ya adentro en donde estuve la primera vez, pues más o menos como que entendí y me dieron bases para aguantar pues 2 años, que fue lo primero que aguanté antes de mi recaída. Quiero preguntarte algo antes de esto. Antes de ver las cámaras y de ver tus papás lo que hayan visto, ¿ellos ya habían visto que tenían un hijo con problemas de alcohol, de drogas? ¿O no lo habían querido ver? ¿Lo habían tocado el tema? ¿O qué pasaba? Sí, de alcohol sabían que tomaba, pero las drogas siempre se las escondía. Y yo creo que pues yo estoy muy seguro que pasa cuando no tienes ese diálogo con esa persona. O sea, como yo me sentía muy juzgado, que no podía ser yo, que no me podía acercar, etcétera. Entonces, pues hacía cosas que no iban. O sea, en el tanto prohibir y no puedes salir y tienes que estar aquí a las 10 de la noche y no te puedes juntar con estas personas. O sea, a mí me daba de que pues qué hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, pues lo llegué a hacer y me di en la madre, ¿no? El hubiera no existe, pero yo creo que si no me hubieran puesto tantos peros y tantas barreras, igual y nunca me hubiera ido por probar las drogas, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es algo que nunca voy a poder descubrir. Pero sí. Pero existió, por ejemplo, ese diálogo en el que alguna vez te preguntaron, oye, a ver, ¿te estás drogando? Oye, a ver, ¿crees que puedas durar una semana sin salir a la fiesta y dejar de tomar? ¿O no existía ni siquiera ese diálogo? Era como, a lo mejor ellos algo que percibían y hasta que lo vieron en su cara en las cámaras dijeron, no, pues sí está pasando. Sí. O sea, fue una sorpresa también para ellos. O sea, las drogas fue una sorpresa. Pero en el tema del alcohol sí, se acercaban varias veces. Me acuerdo que hasta me castigaban de no salir los fines de semana, me quitaban el coche. O sea, sí había consecuencias por la forma en la que bebía. Pero las drogas sí era algo que yo tenía súper bien seguro. Escondido, ¿no? Sí. Y bueno, llega el momento en donde eres descubierto a través de las cámaras. Tus papás se juntan contigo y te proponen estar 28 días. ¿Cuánto tiempo estuviste Estuve... ¿Cómo se llama? La primera se llama la Quinta Santa María. Okay. Está en la carretera rumbo a Puebla. En una granja. Ok, ¿es un anexo, es un centro de rehabilitación? Ese es un anexo. Ok, ¿y tú sabías lo que era un anexo? ¿Sabías a dónde ibas? No, o sea... ¿O qué te imaginabas? A mí me enseñaron, pues, la página web y se veía todo verde, ¿no? O sea, arbolado y así, ¿o qué? Arbolado. ¿Qué dijiste? Me voy de retiro Jardín, espiritual. Sí. Pero lo que no enseñan es como que la parte de atrás de la puerta, ¿no? O sea, de atrás de la recepción. Atrás de la huertita. Sí, y pues no está nada padre. Digo, yo tengo una personalidad que me cuesta la autoridad, entonces pues había días que me tocaba que durmiera sin colchón, había días que me tocaba
no comer, ¿no? Por cómo me portaba. Al final hubo formación, pero no como la que esperamos. ¿Cuánto tiempo duraste? Ahí estuve 3 meses encerrado y luego salí a una casa de medio camino que es como para reintegrarte a la sociedad poco a poco, y en ese estuve 6 meses. Quiero preguntarte una cosa. ¿Tus papás sabían lo que estabas, a dónde te estaban mandando? ¿O crees que también era como algo que les vendieron? Porque pasa mucho eso, ¿eh? O sea, yo he escuchado muchas historias de que en la página y quien te lo vende, Sí. te cuenta una cosa, pero ya quien vive la experiencia no sabe si creerle o no creerle, porque también estás hablando con una persona que a lo mejor en su realidad se puede estar victimizando por estar adentro y decirte que está pasándola fatal. Y los que están adentro dicen, no, a ver, aquí los tratamos muy bien. Sí. O sea, entonces dices, ¿qué versión compras? Tus papás, ¿qué pensaban? ¿A dónde pensaban que te estaban mandando? Si eres el lugar real. Claro. O sea, yo siento que llega un punto como papás que ya no sabes qué hacer. O sea, ya no sabes qué decisión tomar y necesitas a un externo. En ese caso yo tenía a un psicólogo en ese entonces, y recurrieron a él de que qué hacemos con nuestro hijo, ¿no? Entonces esta persona fue la que recomendó ese lugar, y mis papás por así pensar de que pues este doctor a eso se dedica, él resuelve, pues voy a confiar en él, ¿no? O sea, que lo que él diga se va a hacer, y así fue. Ok. Entonces pues el doctor quiso que me fuera ahí y no tuve otra opción. Ok. Entonces así fue, pero mis papás no. Yo creo que si ellos hubieran ido al lugar, No te dejan. no me dejan entrar ahí. Pero bueno, entras, duras 3 meses. Sales a este proceso donde te vas a incorporar a la sociedad y duras otros 6. Otros 6 meses. Sales. ¿Cuánto tiempo duraste sobrio? Duré sobrio 2 años después de haberme internado la primera vez. Esos 6 meses estuvieron perrísimos. O sea, chambeé en un Burger King. O sea, como que me salí totalmente de mi zona de confort. Porque yo tenía que pagar renta, tenía que hacer cosas. O sea, no volviste a tu casa. No volví a mi casa. Venía a visitar. ¿Por decisión tuya o fue una decisión de tus papás? Ya era más decisión mía, como... ¿Te enojaste con ellos? Sí estuve resentido con ellos, porque ellos y el doctor me habían dicho que eran 28 días. Sí. Entonces... Dijiste, ¿cuándo se acaba esto? Ajá. Entonces, pues fue como... ustedes me dieron la espalda, por así decir. Entonces ahora lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Yo me quiero quedar aquí en México. Quiero empezar de cero. Ok. ¿No? Nada más sí fue como... Está bien, nomás no hay apoyo económico. O sea, esa es tu decisión. Hazle como puedas. Hazle como puedas. Ya como a los 3 meses, pues obviamente esta parte materna de oye, pues sí quiero que regrese a la casa, ¿no? O sea, ya vi que estás bien. Esta es tu casa cuando te sientes listo. Sí. Y yo sí venía a visitar y cuando iba de regreso a México me acuerdo que sí era este sentimiento de, híjole, como que sí quiero regresar, pero era regresar al confort. O sea, porque aquí tiro mis tenis y en 2 horas ya están en mi closet. Allá era, no los recogiste, entonces trapeas toda la semana la casa. Ese es tu castigo por no recoger tus cosas, ¿no? Porque era una casa de roomies, ¿no? Entonces como que pues no me regresaba a Guadalajara, y era el pensar ¿por qué te quieres regresar? O sea, ¿cuál es el motivo de regresarte? ¿Regresarte porque estás más cómodo o regresarte porque quieres estar con tus papás, ¿no? Y quieres crecer ahí? A la larga decidí eso, que yo admiro mucho y estoy muy agradecido con la familia que estoy, que a lo mejor no me han entendido como yo quisiera, pero soy muy afortunado, ¿no? Entonces llegué a esta decisión de yo sí quiero crecer ahí. Claro. ¿No? Me avergüenza un poco por lo que he pasado y por la forma en la que he sido yo. Pues sí, pero ahí quiero estar yo todos los días, ¿no? Totalmente. ¿Qué aprendiste de ti mismo estando adentro? Y también te quiero preguntar si tocaste fondo.
en algún momento? Porque al inicio de que entraste dices que pues a ti te metieron. ¿Sí? Sí. Estando adentro, ¿llegaste a tocar fondo? Yo creo que toqué fondo cuando recaí. Ok, O sea, porque estuve sobrio y volvió a pasar. ok. Estuve sobre 2 años. Estuve sobre 2 años. Podemos ir a ese día donde tienes esa recaída. ¿Qué pasó? Sí, yo me fui a Chapala con unos amigos y mis amigos siempre han respetado esta parte de que no puedo tomar. Pero esa vez como que yo dije, ya, estoy muy cansado de no poder ser parte de un ambiente en donde todos se divierten y yo me siento apagado. Eras el único que no tomaba. Era el único que no tomaba en ese plan y para mí fue muy sencillo mentir y decir que yo ya podía tomar, que yo ya estaba bien. Tus amigos, por supuesto que no conocen esto de que un alcohólico no puede volver a consumir alcohol. Sí, no, pues O ellos... sea, ¿qué? Sí, ellos dijeron, pues si él me está diciendo, pues no hay problema, ¿no? Sí. Y aparte les mentí, les dije que yo ya había vuelto a tomar con mi papá y que mi papá me había destapado una cerveza, o sea, esta parte de... Y ellos como, bueno, Sí, pues... se las vendiste. Y al final fue como, no, pues nada más me voy a echar un minutito. Y terminé súper mal. Y al día siguiente me acuerdo que me desperté y en lugar de sentir culpa fue como, bueno, pues no soy alcohólico, o sea, sí puedo volver a tomar, ¿no? Y así me estuve 2 meses. ¿A qué grado? Pues ya incrementó, o sea, al punto al que ya salía de antro jueves, viernes y sábado, con botellas, invitaba a mis amigos, había veces que no me querían hacer segundo, entonces yo me iba solo, ¿no? Sí incrementó mi tomadera y yo perjuraba y decía, bueno, pues ya nada más es alcohol, la neta soy No drogadicto. está tan grave. ¿No? O sea, soy drogadicto, no alcohólico. Entré a este diálogo conmigo de, bueno, pues Sí, a lo mejor el problema eran las drogas, no el alcohol, ¿no? eran las drogas. Hasta que me volví a drogar otra vez. Entonces fue ahí donde topé con pared porque desperté en por Santa Anita, en una casa ajena. Y dije, ahora sí estoy en la mierda. O sea, no No sé cómo llegué aquí, no sé qué pedo. lo volví a hacer. O sea, ¿cómo es posible que algo que me propuse no hacerlo, la volví a cagar, ¿no? Y ahora sí, pues, sin amigos, sin gente a quien hablarle. ¿Por qué sin O sea, amigos? no, porque me peleé con ellos, o sea, fue como, estás volviendo a tomar, no tomes, no sé qué, y, ya no salgo contigo, y Ok. ¿Y ahí ya habías dejado la música? ahí ya había dejado la música, entonces pues me quedé sin a quién hablarle. ¿Cómo fue esta parte de tu familia, de tus papás, cuando se dan cuenta de que recaíste? Porque seguramente lo notaron y lo supieron, ¿no? Sí, ellos lo notaron, pero como que estaban esperando que yo lo dijera. Ok, no lo enfrentaron, no fue como que, ya vimos que... Ajá, como que ellos entendieron que el que tenía que querer cambiar era yo. Ok, Entonces yo me acuerdo que esa misma semana yo hablé con mi papá y le dije, pa, necesito ayuda. O sea, no quiero esta vida. Nada me sale. No puedo hacer las cosas bien. La neta volví a tomar, volví a drogar. Debo lana, ¿no? O sea, porque salía al antro y con amigos que pagaban la cuenta y al final era como, pues, hágame y no tengo lana, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué hacemos, no? Y me dijo, no, pues te vamos a mandar a un lugar muy bueno. Nomás ahora sí que si no la agarras, la próxima es calle, ¿no? O sea, si no quieres tú ayudarte y no quieres cambiar, la próxima ya no te ayudo. Es la última vez que te voy a ayudar. En tema, ¿no? O sea, yo creo que un papá siempre va a estar para sus hijos, pero en ese tema sí fue como... en tema de invertirle. En tema de invertirle O sea, a mi te sobrino. voy a echar la mano porque va a costar. Sí. Y me fui, la neta fue un mes, ya no fueron 3 o 5. Fue un mes nomás. Y ¿Por qué un mes? O sea,
creías que con un mes iba a ser suficiente, te dijeron en el lugar que con un mes la Eso no armaron. lo decides tú, ¿no? Eso lo decide el centro o el anexo. Sí, el centro o sea, es Oceánica y nada más hay un mes de tratamiento para recaídas, ¿no? Ok, ok. Sí, apenas es tu primera vez, hay 3 meses igual. Pero como ya era recaída y ya sabía todo, según yo, pues nada más fue un mes. Y hubo una semana familiar. Entonces yo creo que ese lugar en sí cambió mi perspectiva de ver todo. O sea, de decidir qué es lo que quiere, ¿no? O sea, en ejercicios que hice ahí adentro, de distinguir qué es lo que me hace bien, quién no me hace bien, dónde no me hace bien estar Autoconocimiento profundo. profundo. Y luego tuve una semana familiar donde fueron mis papás y así todos entramos así a hacernos la de pedo todos juntos. Y estuvo... ¿Cómo que se le da pedo? O sea, estuvimos todos sentados en un cuarto con mi terapeuta que fue el que llevó todo mi proceso ese mes. Y fue como... O sea, tuvimos un diálogo. Por decirse las netas, ahora sí. Sí. O sea, que me decían, ¿a ti qué te hace falta de tu papá? Y lo tenía enfrente, ¿no? Y ya le decía y él no podía hablar. Y luego era al revés. ¿A ti qué te hace falta de tu hijo? ¿Qué te gustaría que tu hijo hiciera? Y yo no podía hablar, ¿no? Pero por dentro, pues querías gritar casi, ¿no? Sí. Yo creo que son cosas y cuando he dado pláticas se las externo a los papás porque creo que no es necesariamente tener a un terapeuta. O sea, lo puedes hacer con tu hijo y se arma, ¿no? O sea, yo a la fecha lo sigo haciendo otra vez ese ejercicio con mi mamá y mis hermanos y ayuda como que a amenizar la situación, ¿no? Claro. Pero entonces fue ahí cuando decidí ahora sí subirme al tren. O sea, yo creo que basta con una primera vez que se rompa ese hielo para que pueda seguir abriéndose, ¿no? O sea, pero qué incómodo es ese primer paso, ¿no? O sea, porque sabes que va a escuchar cosas que te duelen, sabes que va a escuchar cosas que a tu papá le van a lastimar horrible y que a tu mamá a lo mejor la vas a dejar chillando y que a ti también te van a llegar con su lado, doloroso, ¿no? Sí, o sea, yo había, desde la primera vez que me interné, no saqué lo del abuso, o sea, no se lo decía, incluso los 2 primeros años que estuve sobrio, no se los dije. En Oceánica hice un ejercicio y salió ese tema. Entonces mi terapeuta fue como, güey, aquí está la raíz, platícala. Si tú no la platicas y no la sanas y empiezas a hablar con la verdad, no vas a tener rumbo, o sea, no te vas a seguir atrasando. O sea, hay unos ejercicios que te subes y es el típico de hola, soy alcohólico. Entonces me ponía de ejercicio subirme ahí y platicarlo. Durante 10 días platiqué el mismo tema del abuso, ¿no? Que me acordaba cómo fue y así. Aunque yo sentía de que, pues, ¿para qué lo hago? Al final fue para poderme sentar con mis papás y platicárselo, ¿no? Y porque pues era algo que ellos necesitaban saber y yo sacar para poder empezar de cero. Sí, sobre todo tú, ¿no? Sobre todo yo, que esa es la raíz y ese es el motivo de muchas cosas que se tronaron desde chico, ¿no? Sí. Pero así como las flores, pues empecé a crecer en otros lados gracias a eso, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de pláticas o más bien en qué tipo de espacios das tus pláticas? Pero especialmente en las escuelas hablarle a los padres de familia. Tu público es el padre de familia. Sí, he dado 2. Ok. Especialmente a padres de familia que pues de alguna manera se le tienen a una ovejita negra como yo, ¿no? Claro. Pero pues para que sepa que no, pues que no pasa nada, o sea, al final el hijo siempre va a querer sobresalir, nada más hace falta que él quiera, ¿no? ¿En dónde centras la importancia de tu discurso? Yo creo que en la aceptación. O sea, pero para ver aceptación tienes que ser consciente de la raíz que te lleva a todo tu problema, ¿no? Y no necesariamente
tiene que ser drogas o alcohol. O sea, puede ser... Híjole, hay muchas cosas. Ludopatía, que es muy prepotente. O sea, hay miles de situaciones, conflictos que empiezan a hacer esta ruptura familiar, ¿no? Híjole, a mí me tocó platicar y lo platico así abiertamente porque esa persona me lo ha permitido. Platicar con una mamá que su hijo tenía una ira muy grande, ¿no? De esta persona, pues llegó a pegarle a sus hermanos y así, o sea, no había esta convivencia familiar. Esta persona se paraba de la mesa y le pegaba a la mesa. Entonces la mamá me decía, Sí, agresivo. Roro, yo no sé qué hacer, porque entonces, si le doy alcohol, sigue siendo la misma persona. Si esta persona se llegara a drogar, va a seguir siendo la misma persona. O sea, esta persona no necesita sustancias. Y me decía la mamá, ¿qué hago, no? O sea, lo interno. Y yo le dije que probablemente esa ira viene desde de algo oculto que no lo han dejado sobresalir, ¿no? Entonces, ese día estaba el niño ahí con sus papás y le dije, ¿qué te gusta hacer a ti, ¿no? Y me dice, cantar. Y le dije, para ti canta. Y le dije, ¿cómo crees? Y le dije, para ti canta, eso es lo que a ti te gusta hacer. O sea, párate enfrente de todos nosotros y cantas, es tu sueño. Y total, el chavo cantó, estuvo ahí, los papás, súper buena armonía hicimos en ese día. Y pues al final entendieron que el tema no es lo que hace y todo el daño que está haciendo. O sea, hay algo que él no nos quiere platicar y el chiste es llegar a un diálogo en el que él se sienta cómodo de poderlo dar, ¿eh? Sí, porque generalmente, digo, en la adolescencia, con un perfil o con una tendencia, obviamente, a sentirte no aceptado por tus familiares o por la sociedad o lo que tú quieras, al final creo que es que tú no te estás aceptando en algo. Justo. ¿No? O sea, algo te está faltando a ti de amor propio, de aceptación contigo. Y al final es como victimizarte de que no te aceptan o de que no te... Porque al final, como tú lo dijiste al principio, o sea, tú no habías visto que sí tenías... El problema. No, y que sí tenías a tu familia ahí. Sentías a lo mejor que estabas bien solo, pero ahí estaban. A lo mejor no como tú querías o no como tú necesitabas, pero estaban, ¿no? Más allá de ahora, ya estar sobrio y tener pues una vida en reconstrucción y reconstruida, ¿qué es lo que hoy te sostiene física, mental y espiritualmente? ¿De qué te has agarrado? Yo creo que de muchas, o sea, en cuanto veo algo bueno de ahí me agarro. Especialmente me agarro mucho del ejercicio. Me encanta correr. ¿Te gustaba anteriormente? No. ¿O te hiciste? Me hice fan de correr. Okay. De la mano de Dios, creo que es muy importante para mí. Es una opinión propia. Pero para mí es muy importante estar ahí. Pues de mi familia, ser sincero, o sea, decir qué me gusta, qué no me gusta, qué estoy sintiendo, qué no estoy sintiendo. Ahora con mi relación, pues de mi pareja y de esas buenas amistades, creo que es muy importante. Y yo la llamo mi red de apoyo, ¿no? O sea, para generalizar un poco. Yo atado de mi red de apoyo, pues me siento que soy capaz de entrar en un sistema de paz, ¿no? Pues, pero sí me he agarrado ya de lo que quiero hacer, porque sería eso, o sea, qué es lo que a Ro le hace feliz y a partir de eso, pues no entra en nada, ¿no? O sea, para que es más fácil. Claro. Sí. ¿Cuánto llevas sobrio? 1 año. Sí. Y además del ejercicio, ¿sigues algún tipo de terapia? Sí, tengo mi terapeuta que se llama Marisa. Y iba a grupos de alcohólicos anónimos. Ya los dejé porque creo que no tengo nada en contra de los grupos de alcohólicos anónimos.
pero yo no encajé muy bien con los diálogos que se hacen en esos lugares. Ok. Entonces seguí con la ayuda continua que te ofrece Oceánica. Entonces, pues cuando traigo ahí algo atorado, les marco, les digo mi clave de exalumnado y ellos siempre van a estar ahí para apoyarme y darme consejos. ¿Sabes? Así como es importante después de reconocer una adicción y haber estado internado, seguir con un programa, porque a fuerzas tienes que seguir con un programa. O sea, no, Sí. al final debes reconocer que no puedes solo. ¿Qué hábitos recomiendas a cualquier persona? Porque creo que con adicciones o sin adicciones, pues es muy importante encontrar este equilibrio, no solamente de salud física, sino de salud emocional, mental. O sea, ¿qué podrías tú recomendar de hábitos? Yo siempre recomiendo primero salir de lo que te generaba eso, ¿no? O sea, yo dejé de ir al antro, dejé de salir con la gente que no me debía de juntar y luego a mí lo que me funcionó mucho es tener un horario, ¿no? Aunque no tuviera nada que hacer, ¿no? Porque antes de empezar mi agencia de publicidad, me salí de la escuela, entonces como que hubo un mes que no tenía nada que hacer. Me levantaba y me desocupaba, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante borrar, y es algo que siempre recomiendo, borrar los momentos de ocio, ¿no? Que es donde se te puede aparecer tu Mad Monkey, que es como que tu subconsciente que te chinga y chinga todo el día, ¿no? Ok. Entonces, hacer un horario aunque no tengas nada que hacer, me voy a levantar a esta hora voy a desayunar, voy a ayudar en la casa a esto, después voy a ir a buscar chamba a esta hora, me voy a dormir a esta hora, como que tú sobreexigirte, ¿no? Sí, la estructura es importantísima, Sí. ¿no? Sí, eso me ha ayudado mucho porque entonces siempre me levanto a las 7 de la mañana, aunque no tenga que levantarme a las 7 de la mañana, pero porque yo ya me acostumbré a mi cuerpo a que si yo me levanto a las 7 de la mañana, mi día funciona. Sí, Ok, veo que te gusta mucho escribir. me gusta, me encanta. Háblanos como de esa parte que también es un hábito importante que no sé si ya lo traías o lo has desarrollado. Sí, yo empecé la escritura desde chiquito, inconscientemente mandándoles cartas a mis papás, pidiéndoles perdón. Y desde que se la dejas a Santa Claus para que te traiga los juguetes, así ahí me empezó a gustar la escritura. Y hoy la uso como para liberar este ocio que está dentro de mí, ¿no? O sea, aunque traiga pura pendejada en la cabeza, la escribo. Y al final me funciona porque llega un día en donde abro la libreta y leo lo que escribí hace 3 días y es como, órale. O sea, estoy loco, ¿no? O sea, pero me funciona y creo que es una forma hoy muy propia mía de comunicarme con la gente que más quiero. A mí una vez mi abuelo, antes de que falleciera, que en paz descanse, me dijo que una carta no tiene que tener 3 hojas. Puede decir 6 frases y lanzar el mensaje que tú quieres lanzar. O sea, que no hace falta llenar toda la hoja como te dicen en la primaria. Que puedes llenar un renglón, pero si viene del corazón, pues va a ser bien recibido. Claro, qué increíble. Pero sí. ¿Tienes algún otro hábito así como que puedas decir, me ha ayudado muchísimo esto otro? Yo creo que sí. Es... ¿Cuál será? Es que tengo varios, pero uno así específico es salirme yo solo a caminar de repente. O sea, como que entrar en este diálogo conmigo sin miedos. O sea, puedo estar en un restaurante y a veces pues se me va la onda, pero yo estoy así entrando de, oye, pues estoy incómodo. ¿Por qué estoy incómodo? O sea, ¿qué está pasando en mí, no? Como que teniendo este diálogo conmigo. Cuando me voy a la playa o en situaciones así, pues me salgo 2 minutos, 3 minutos a caminar y vuelvo, ¿no?
pero sí, entrar en diálogo conmigo sería. Sí, el silencio, qué importante. Sí. Esto que te aporta el silencio, la soledad, el contacto contigo mismo, la reflexión. ¿Qué te lleva? ¿Qué proyectos tienes en mente? Pues yo quiero hacer muchas cosas, como todos. Yo quiero lograr muchas cosas. Especialmente me gustaría crecer mi agencia de publicidad. Pero en el fondo de todo, y la principal razón por la que sigo sobre es porque quiero crear una familia. O sea, yo quiero tener en su futuro y en su debido momento, sé que tengo 23 años, pero en su debido momento, pues una gran familia Qué chido. que tengan un papá sobrio, ¿no? Eso me motiva. Pero sí, tener un negocio sostenible y seguir corriendo y haciendo lo que me gusta. Y más que todo, ayudar a la gente. O sea, porque en su momento me hubiera encantado que hubiera llegado un Ro que tiene 23 años, que es así y que todo lo vivió y que me comparte su experiencia, ¿no? Creo que hubiera agarrado el pedo más rápido. Entonces, sí, compartir el mensaje a quienes necesitan. Sí, estar contento, estar chingón. ¿Son tus sueños los mismos que antes? O sea, ¿antes con qué soñabas? Nada más, porque ahorita me encanta escucharte con esto. Quiero saber qué pensabas antes de estar en este mood. Sí, no. Antes yo quería ser famoso, quería ser un... ¿De qué era tu grupo de música? ¿Qué música tocaban? Era yo solo y era como pop, rock. Ok. Sí, y ¿Quién era tu figura central? era un mexicano que se llama Marcos Menchaca. Ok. Sí, Esa era tu aspiración. sí, yo quería ser súper famoso y llenar el auditorio Telmex, sí. Andaba en otra onda. Esos eran mis sueños. Pero que no es tan mal, ¿no? No, está increíble. Está increíble también. Simplemente creo que pues cambiaron los papeles, ¿no? Cambiaron tus prioridades también, Mis ¿no? prioridades, sí. Yo creo que, a ver, si lo hubiera, o sea, vuelvo a repetir, el hubiera no existe, pero hay gente que ese es su sueño, como el chavo que conocí en esa plática, ¿no? Ahí está, o sea, ellos, mucha gente me dice, entonces cantar es malo, o sea, ese ámbito de la música es malo porque pues tú te lo hiciste y hiciste todo eso. Y les dije, no, yo lo hice mal, o sea, porque sí puedes llegar a llenar un auditorio de Telmex y he tenido la oportunidad de conocer a gente que lo ha hecho, pero yo lo hice mal por decisión propia, no por quererme adelantar y comer el mundo así. Claro, totalmente. Entonces, pues sí. ¿Qué podrías decirles a todos los papás que escuchen este podcast y que estén batallando con sus hijos rebeldes y ovejas negras? Yo creo que tengan mucha paciencia. O sea, un hijo necesita ser escuchado, pero tú no vas a hacer que hable tu hijo a la fuerza. Castigándolo, no va a hablar. Si le cierras las puertas que él ya abrió, menos va a hablar. Él se tiene que sentir en confianza y seguro para él poderse acercar por sí solo y hablar. En cuanto suena feo, pero tú como papá, entre más te alejas y más lo dejas libre, el hijo va a sentir esa necesidad de estar ahí, porque él sabe que estando cerca es lo correcto. Claro. Entonces, en cuanto tú más te alejas, el hijo va a pedir ayuda y lo va a platicar. Entonces, darle su espacio a esa persona y esa persona tarde que temprano se va a acercar, porque todos topan con pared. O sea, algunos tardan más años, algunos al siguiente día, algunos en el instante, lloran y ya está. Pero siempre, si algo está mal, llegas a topar con pared. Entonces, paciencia y nada, aguantar vara. Como papás, ¿no? Yo espero que tus hijos te salgan buenísimos. Yo también espero. Y María más. Sí. Y María, yo creo que espera más. Oye, no, qué increíble escucharte, Ro. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por contarnos tu historia. Y también, qué importante es nosotros que ya somos papás.
estar abiertos a todas las posibilidades que puede haber que pasen, ¿no? O sea, porque también creo que como papás siempre estamos esperando que tus hijos se vayan por la línea recta. O sea, no ves que hay opciones de que se van a desviar también. O sea, es bien difícil como papás ver todos los escenarios que puede haber, ¿no? Y más cuando ya empiezas a sentir así, a lo mejor como que dices, hijo, se me hace que ya se descarriló, pero mejor me imagino que va bien, porque aquí en la casa así aparenta, ¿no? Pues sí, eso que dices es importantísimo. No, qué chido poder compartir con ustedes y espero yo algún día poder así tener un podcast con Mary así de esposo y esposa, ¿no? Estaría poca madre y creo que es muy padre esta parte de querer lanzar mensajes positivos a la gente que lo necesitan. Yo siempre soy creyente que siempre hay alguien que lo necesita, pero probablemente hoy no es su prioridad escuchar ese mensaje, ¿no? Pero siempre se necesita escuchar. Sí, reza un dicho que el maestro aparece cuando el alumno ya está listo. Sí. Y en gran medida, pues el hecho de que tú estés aquí representa esa posibilidad. Representa esa posibilidad de que haya tal vez una persona escuchando que está pidiendo a gritos esa oportunidad, que está pidiendo a gritos esa posibilidad de escuchar en donde hay luz al final del camino cuando está sufriendo, cuando está padeciendo el martirio del alcohol y las drogas. Y precisamente por eso se abre este espacio que esencialmente está enfocado en hablarle a los que somos padres y que, pues, como padres que no hay una guía, suelen ser muy importantes este tipo de experiencias para estar atentos. Perfecto. Esperamos que a mucha gente le caiga el 20 y que pueda estar en un momento de una importancia o de una relevancia importante, de manera que pueda detectar cualquier resquicio de problemática en sus hijos y pueda hacer esa red de apoyo que lo logre salvar a tiempo. Bueno, sí. Te agradecemos que hayas estado aquí. Gracias, Ro. Gracias de verdad y pues bueno, esperemos que este episodio lo puedan compartir con todas las personas que crean que puede servirles, que puede resonar con algo que estén viviendo y que sea una luz o una gotita de conciencia ahí en su camino. Pueden seguir a Ro en sus redes sociales. Si necesitan también por ahí pues hacerle alguna pregunta o lo que sea, creo que estarías disponible a contestar y a contactar, ¿no? Sí, adelante. Yo todo el tiempo tengo mi celular en la mano, entonces cualquier pregunta que tengan, cualquier cuestión, en redes sociales está como Ro Hernández Oficial en todas las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.